¿Por qué hoy más que nunca los efectos visuales se ven así? Y es que no importa que tan bien se vean, sé que eso es falso, pero no me pasaba ni me pasa cuando veo esto. Incluso ahora, con el nuevo tráiler de Jurassic World, que se ve mucho mejor de lo que se vio en la última película, me sigue pasando a cierto grado. Y es que esta pregunta está más atada de lo que te imaginas a por qué las películas hoy se ven así cuando antes se veían así. Para responder esta pregunta decidí tomar 3 cosas principales a consideración. Cosas que en conjunto y separadas afectan los resultados que hacen que hoy en día los efectos visuales hayan perdido el peso que alguna vez tuvieron hace 20 años. Si bien es cierto que muchos componentes afectan los resultados finales de una película, como la mala planeación, los cambios de último minuto y con ello la explotación de los artistas, también es cierto que hoy, por lógica y evolución, se hacen los mejores efectos que jamás se han hecho. Los programas son mejores, más simples, más complejas las simulaciones, los modelados, texturas, relieves. El modelo de este dinosaurio se ve mucho mejor que el modelo de este dinosaurio. Más detalles, texturas complejas, microexpresiones. Pero entonces, ¿por qué este dinosaurio se ve peor que este dinosaurio? La composición digital es la técnica y el proceso en el que los elementos o assets creados por el equipo de modelado, color, textura y simulación y demás se integran al material filmado. Se quitan pantallas verdes, se acomoda, se hace rotoscopia, se corrige color, contraste, se añaden sombras, todo lo que se tenga que hacer para que esa imagen 3D se mimetice con lo filmado en cámara y parezcan una sola. Y en la mayoría de las ocasiones esta labor es la definitiva para que un efecto se vea bien o no. Es por eso que en este video no le hacemos ninguna crítica al modelado 3D o al CGI, y es más bien importante puntualizar la diferencia entre una cosa y otra. VFX no es solo CGI, sino todo en conjunto. Recuerdo, por ejemplo, que The Walking Dead tenía una de las peores composiciones digitales que he visto. La decadencia visual del MCU no es porque los efectos en sí hayan empeorado, sino porque el pulido de estos en la etapa de composición ha decaído y sus acabados son deficientes. Y no es solo en las peores películas actuales, podemos trazarlo hasta 6 años atrás en sus mejores cintas, muy diferentes a sus primeras entregas. Sin embargo, mucho del trabajo de estos artistas es limitado y completamente sujeto a que también se vea el set. Si una luz desde el rodaje está mal colocada respecto a una pantalla verde, es muy difícil que la composición digital venda la mimetización de ese efecto. Y aquí es donde entra el segundo y más grande componente que afecta directamente la labor de composición digital. Si bien este dinosaurio se ve mucho mejor que en este yo sí creo que está en esa escena y en este no. Pero esto es porque la iluminación de ambas películas es diametralmente opuesta. Mientras una construye una atmósfera específica y texturas como la lluvia que le da volumen y profundidad a los planos, así como una gran luz que separa elementos y oculta otros, un carácter formado con decisiones como luces altas y casi sobreexpuestas, contrastando con negros absolutos para lograr siluetas. La otra está iluminada en exceso, sin sombras, sin profundidad y volúmenes, nada se oculta en ese plano. Su falta de contraste y el exceso de limpieza impide la correcta mezcla de imágenes creadas por computadora, por más calidad que la composición digital o el modelado tenga. La imagen tiene tan poca textura y volumen que se ve falsa desde los planos que no tienen dinosaurios, por lo que se rompe aún más la ilusión cuando estos están en plano, ya que no hay ningún elemento característico en imagen que les permita mezclarlos. Y para probar esta comparación, que no solo es debido a la mano prodigiosa de Steven Spielberg, estos raptores son de la peor película de Jurassic Park en su momento. Sin embargo, están ahí. Reaccionan sus simulaciones de luz perfectamente a la textura de la escena, la vegetación y las luces fuertes, exactamente iguales a las que iluminan los actores. Son un buen producto de su época, no exclusivos a visionarios y pródigos. La luz de Jurassic Park 3 tiene 1000 veces menos carácter que las anteriores 2 entregas. El juego de cámara es casi inexistente y aún así, los dinosaurios están ahí, probablemente siendo incluso los mejores de la trilogía en el estricto sentido de efectos visuales. Al igual que creo que los personajes están en una isla calurosa, húmeda y densa, al igual que creo que la lluvia está helada,
al igual que creo el terror de la negrura de la maleza, mientras que aquí puedo sentir que a 2 metros fuera del plano hay un excelente servicio de comida, sillas cómodas y calefacción en algún estudio de Los Ángeles o Inglaterra. La última película que se vio bien de esta franquicia fue Fallen Kingdom, donde Bayona, especialmente en el último acto, lograba la integración correcta de su CGI con el dinosaurio contemporáneo que mejor se ha visto, donde te juro que por momentos no puedo distinguir si combinaron animatrónico o es puramente efectos visuales. Lástima que la película es horrible, pero incluso la isla de Bayona palidece frente a las otras versiones de la franquicia porque su foto se ve demasiado limpia. Transformers es para mí el santo grial y el sostén de mis quejas al cine blockbuster actual. Michael Bay no tendrá la mejor paleta de color, pero sabía resaltar pieles y separar sujetos del escenario. La profundidad de su iluminación y el alto contraste le permitió crear una de las mejores integraciones de CGI que tenemos en el cine, porque antes de tener buenos efectos tenía una buena imagen donde mezclarlos y ocultar sus limitantes. Esos robots están ahí, son reales, vibrantes, incluso en el exceso de luz, la textura de color, contraste de la película hace que se vean como parte del plano, ya no limitando la integración a la noche y la luz hipercontrolada, y exhibiendo que la falta de esta estética es el problema del efecto visual moderno y su falta de potencia. La textura que sobra en la cinta de Bay, vista en pieles, luces, colores, está absolutamente ausente en el cine de hoy. Y entre más la fotografía se apegue a la tendencia de mostrar todo y se aleje de los altos contrastes y la preocupación de una atmósfera premeditada y estilizada, jamás veremos otra vez los efectos como solíamos verlos, por más que las tecnologías mejoren, pues por eso las películas parecen publicidad. Se ven caras, pero no se ven bien, no parecen cine, no el cine con el que crecimos, y lo mismo aplica para la tele. Y todo esto es un tema que tiene que ver, justamente, con los dispositivos en los que vemos los productos, y la forma en la que se graban ahora esos productos. Hace unos días se publicó este maravilloso video que habla justamente de este tema estético en el cine, algo que ya habíamos mencionado y explorado en entregas como la versión perdida del Señor de los Anillos y las diferencias de rango dinámico, sus compresiones y sus conversiones a rango dinámico estándar, y con ello todos los problemas, diferencias y versiones que surgen al ver la película en un dispositivo u otro, con una versión u otra. Por eso existen estandarizaciones, pero las estandarizaciones que estamos teniendo el día de hoy en cine se están yendo por el peor camino posible. En ese video, que recomiendo muchísimo y dejaré el link ahí abajo, vemos cómo la tendencia no solo artística sino tecnológica ha hecho que la mayoría del cine caro se haya despreocupado por la texturización, y que en la inclusión de altos rangos dinámicos con facilidades de iluminar se está perdiendo el contraste como elemento estético, precisamente porque hoy iluminar es más sencillo porque se captura mejor la imagen. Esto antes era casi una necesidad por los sensores del fílmico que hoy ya no existe, pero sí es una posibilidad de poder replicarlo en cine digital al ajustar la sensibilidad de estos sensores, pero no se hace. Range keeps getting higher and higher, and that makes it easier than ever to film things because you can essentially see everything now with these cameras. But just because you can see everything doesn't mean you should. Es decir, miren los niveles de negros de una película frente a la otra. Y es un problema que viene desde la luz y no solo del color y su postproducción. Wicked es una película muy colorida, no le falta saturación, pero no se nota hasta que le bajas los negros, que si bien no se debe manipular una cinta así ya exportada, porque ese no es el proceso correcto, podemos ver que al querer tener negros más pronunciados, perdemos toda la información de muchas escenas por cómo están iluminadas, y que tendrían que estar iluminadas de otra forma totalmente diferente para tener ese nivel de contraste en la versión de salida. Pero es que literalmente no hay luz. Esa luz está completamente sesgada y pensada desde un sensor altísimo. Se ve bien así, pero hace que el resto de la película se vea así. Y es que veamos, objetivamente todos estos efectos son muy inferiores a lo que se hace hoy en día, ya incluso en la tele, pero pertenecen a películas que visualmente son, desde su fotografía, muy superiores a lo que se hace hoy en día. Y por ende, esos efectos parecen más reales, se sienten más correctos dentro del plano. Quería incluir un último factor que, si bien no afecta en lo visual, me parece que sí lo hace, y mucho, en el peso que estos efectos tienen en la audiencia. Hoy en día nada impresiona. Avatar no impresiona porque ya vimos Avatar 1. Los dinosaurios los vemos desde hace más de 30 años. Las naves, explosiones, lo mismo. Hoy es imposible sorprender mediante la innovación tecnológica. No hay nada que puedas poner en una pantalla que por sí mismo, como efecto, sorprenda. Es incluso un requisito
la mejor de las calidades. Hoy los efectos no nos sorprenden, no hay magia, los damos por sentado. Sin embargo, los directores de otras épocas tenían maneras orgánicas de darle peso a sus efectos visuales. Michael Bay le daba corporeidad a sus robots, los sabía filmar, darle cierta escala frente al humano con la cámara, y aunque te acababa mareando, su integración set VFX es magnífica. Spielberg hizo algo en su primera Jurassic Park que la trilogía nueva siempre ha fallado en recordar y que han demeritado hasta el más grande absurdo. What the fuck is this piece of shit? Y es que los actores venden la ilusión, desde lo bello del milagro de sus efectos, They're moving in herds. They do move in herds. hasta lo horripilante. Esas son las reacciones a maravillas y monstruos. Esto, lo único que me hace pensar es que sí, estoy viendo efectos muy bonitos. Y eso claro, sin mencionar que lo más importante de las Jurassic Park de Spielberg siempre fue su cámara, porque el suspenso nacía de ella. Cameron, Jackson, Spielberg, todos ellos también apostaban por la textura del primer plano por encima de la facilidad de hacer todo en CGI. Y bueno, también porque era imposible lograr la calidad para mantener un primer plano, pero esa mezcla de marionetas con CGI ayudaba a sentir las cosas reales. Jurassic World Rebirth está rodada en película y por un director con gran experiencia en efectos visuales, y si bien desde el tráiler se nota la diferencia en la fotografía con entregas anteriores, aún tenemos que esperar y ver cómo lucirán esos dinosaurios. ¿Y tú qué opinas de los looks modernos? ¿Tienes otra duda de por qué las cosas se ven como se ven? Déjamela en los comentarios e intentaré responderlas en un video. Boy, do I hate being right all the time. Keep absolutely still.